buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la conferencia magistral de la noche de hoy. Vamos a hablar brevemente de quiénes somos nosotros en Serendipity, los que estamos organizando esta conferencia magistral. Ya se encuentra con nosotros la doctora Sherezada, que nos vamos a presentar. Somos un centro de formación y desarrollo humano, tenemos 13 años de experiencia formando profesionales en el área de la psicología y la educación, contamos con 22 diplomados en línea, con seminarios en línea y hemos realizado también eventos presenciales. Contamos con más de 4.500 exalumnos y exalumnas graduados de nuestro centro de formación. Contamos con presencia a nivel nacional y tenemos docentes e investigadores de talla nacional e internacional, como la doctora Sherezada, que a continuación mi compañera Diana le va a dar lectura a su presentación. Hola, muy buenas noches. El día de hoy me gustaría presentarles a la doctora Sherezada. Les voy a contar un poquito de ella. Bueno, ella es doctora en antropología social en el CIESAS, es maestra de antropología social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ella ha sido ponente en diversos encuentros nacionales e internacionales, tanto en psicología como en antropología social. Cuenta con varias publicaciones en temas relacionados con la violencia de género en contra de las mujeres. También ha laborado como terapeuta en centros de atención a la mujer. Fue coordinadora de la clínica de maltrato en el DIF Naucalpan, terapeuta en el albergue temporal infantil, donde se tratan casos de custodia y atención a menores que han sido víctimas de maltrato. Es integrante del núcleo multidisciplinario por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, Cecilia Liora Sabiñón, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También es investigadora en estudios de jóvenes en conflictos con la ley para el Instituto Nacional de Psiquiatría, investigadora en Guatemala para los modelos de prevención, atención y sanción de la violencia en contra de las mujeres, por parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, ella ha colaborado en los protocolos de acceso a en los protocolos de acoso y hostigamiento sexual para el Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí. Ha sido también investigadora en el proyecto internacional Scala en la Ciudad de México para el Instituto Nacional de Psiquiatría. Ha coordinado proyectos nacionales con 8 ciudades para el IP y el CIESAS y participó como investigadora en un proyecto internacional en contexto de la pandemia de COVID-2019 con la Organización Mundial de la Salud. Actualmente ella es psicotorante en el posgrado de Antropología Física de la ENA y ha participado en la investigación nacional sobre feminismo y tentativa de feminicidio. Pues sin más, después de haberles presentado a la doctora Sherezada, totalmente capacitada en el tema, le doy el micrófono. Muchas gracias, Diana. Gracias también a Maite y a la plataforma de Serendipity, que ya tengo, bueno, casi fui fundadora, casi. Ya tengo varios años trabajando con esta plataforma. Y tanto en los diplomados, en las capacitaciones también presenciales, hemos estado participando en algunos proyectos en general que la plataforma ha ido desarrollando. Y bueno, pues para mí es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Sabemos que hoy se conmemora, porque esa es la palabra más que celebrar, se conmemora este Día Internacional para eliminar la violencia de género en contra de las mujeres. Y este día pues no fue así como cualquier cosa, ¿no? Que se haya, digamos, estipulado a nivel internacional. Fue una lucha pues de muchas mujeres de todo el mundo que se dieron a la tarea de, digamos, de visibilizar este tipo de violencia que existe en le llaman violencia machista, violencia del patriarcado, ¿no? Finalmente, lo que se ha podido ver es que en todas las culturas, las mujeres en general están en una posición de subordinación al lado de la dominación masculina. Claro que hay diferencias, ¿no? En cada sociedad, en cada cultura hay matices, y por eso es que existen diferentes feminismos, ¿no? De ahí se ha vertido toda una serie de teorías por ahí. Y bueno, pues el día de hoy
para dar un poquito de recorrido histórico sobre cómo se consolida esta historia, cómo se consolida el movimiento feminista, ¿no? En esta lucha para eliminar justo la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, pues vamos a dar inicio. No me deja... Ya. Ah, no, es que estoy pensando que yo tenía la presentación y no, era una... Ahora sí me va a dejar. Ya. Ahí sí ya la ven, ¿verdad? Ok. Sí, ya se ve. Sí, es que no era mi presentación, sino era nada más una imagen que tenían en la plataforma. Bueno, pues, ¿cuál es el impacto de la violencia en contra de las mujeres a nivel histórico, no? El impacto que se ha ido visibilizando, que muchas mujeres empezaron pues a sentirse incómodas, ¿no? Digamos, con las usos y costumbres que se estaban practicando en cada cultura, pues empiezan como a cuestionar por qué, ¿no? ¿Por qué yo no tengo acceso a o por qué se me limita en? Históricamente hablando, se ubica mucho desde la Revolución Francesa cómo se empieza a consolidar este grupo de mujeres que empiezan justo incluso desde una manera teórica, ¿no? Mujeres muy inteligentes. Claro, muchas eran de la nobleza, por supuesto, son las mujeres que tenían acceso a la educación, pero pues son las que empiezan obviamente a construir este tipo de teoría, ¿no? Y a construir este tipo de pensamiento y a reunirse, a decir, pues esto no nos parece, ¿no? Claro que no tenían como mucha claridad de qué era exactamente lo que no tenían, como ahorita la agenda feminista ya se ha ido caminando en muchas vertientes. En ese momento se hablaba incluso de por qué no somos ciudadanas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, pues sus derechos en igualdad estaban totalmente desequilibrados, ¿no? Porque definitivamente, pues a lo largo de toda esta lucha, pues se han conseguido y se han logrado que la mujer pues se inserte más justo en una vida económica, una vida más activa, insisto, en cada sociedad es muy distinto, pero sí la mujer ha ido empoderándose, por decirlo de alguna manera. Pero desde la Revolución Francesa, digamos que empieza a conjuntarse este tipo de ideas que van más a ver como en el tema de la igualdad y desigualdad, ¿no? Este es el concepto que se va a trabajar de alguna manera y pues una de las mujeres que se consideran como emblemáticas en esta lucha, en este pensamiento, es Olympe de Gouges. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, porque es francés. Pero bueno, como tal, ella va a hablar de la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana. Ya como tal, incluso el lenguaje incluyente y se adelanta a una época, pues que sabemos que ahorita ya digamos, se solicita, ¿no? Que se hable del lenguaje incluyente para que no se nos visibilice como grupo. Y bueno, pues ella se congregaba con varias mujeres, además, y era como muy militante, dicen que era súper inteligente además, y pues muere en la guillotina ella. Bueno, pues así como otro parte de este recorrido histórico importante en cuanto a este movimiento feminista, pues aparece por ahí varios tipos de feminismo, claro, el feminismo decimónico, que es un feminismo que se va a considerar internacional. Está también el feminismo socialista o anarquista, que viene posterior a la Ilustración. Está a partir de la revolución industrial y el capitalismo, sabemos que hay pues una demanda por trabajadores, ¿no? Por congregar trabajadores a la industria, y de ahí se van a venir muchísimas desigualdades, ¿no? Donde la mujer va a quedar obviamente en una condición, pues, históricamente peor que el hombre, ¿no? Eso no quiere decir que a los hombres, insisto, obreros, pues no los explotaran, claro que sí. De hecho, de ahí vienen tantos movimientos, incluso marxistas y demás, pero se ha cuestionado mucho realmente si esos movimientos consideraban a la mujer, ¿no? En esas desigualdades.
como que era nada más hablar de el grupo obrero, pero las mujeres tenían un nivel de desigualdad muchísimo, condiciones de desigualdad muchísimo peores, ¿no? Que los hombres. Y bueno, pues a las mujeres no se les visibilizaba en ese grupo que digamos, que encabezaba, digamos, ciertas luchas, ¿no? Entonces, bueno, pues obviamente las mujeres empiezan a separarse, ¿no? De esas luchas en las que o esos movimientos más bien, donde se decían, sí, únanse, pero no se veían los derechos específicos de las mujeres, ¿no? O las problemáticas específicas de las mujeres. Sabemos muy bien que entre mujeres y hombres, pues simplemente por cuestión biológica, hay diferencias, ¿no? La mujer simplemente puede dar a luz y eso qué implica en el ámbito laboral, ¿no? Todas esas cuestiones, pues no las tomaban en cuenta en esos movimientos. Entonces ahí es donde la mujer empieza como a repensarse otra vez. Y no quiero decir la mujer así como una, sino las mujeres, ¿no? Como grupo. Y bueno, pues de ahí también podemos identificar como algo importante el movimiento sufragista, que también va a venir justo en este contexto y va a ser un movimiento en el que va a haber hombres en contra de estas ideas de que las mujeres voten, ¿no? Decían, "No, pues es que no tienen cerebro para eso". Hay unas, si nosotros buscamos en la hemeroteca, que ahora con la tecnología del Google es maravillosa porque podemos tener acceso a muchas cosas, pues bien podemos encontrar incluso en algunas partes de Inglaterra toda esta postura masculina que estaba en contra del voto femenino. Y bueno, pues la mujer como tal se consideraba, pues sí, se le consideraba a veces en la industria, pero como mano barata, ¿no? Las mujeres como tal burguesas se decía pues que estaban encerradas en su hogar, pero también estaban en un estado de marginación o se les obligaba pues a estar casadas, a estar en la casa. Y en este contexto, pues viene toda la importancia del movimiento feminista en los derechos humanos, ¿no? Porque no va de la mano, pues, va de la mano. La lucha de la mujer como tal comienza a tener finalidades precisas, como ya les dije, después de la Revolución Francesa. Pero, ¿cuándo va a venir a consolidarse de alguna manera, sobre todo esta idea de la importancia del voto femenino? ¿Por qué es tan importante que las mujeres pudiéramos votar? Bueno, pues porque era realmente pasar a ser ciudadanas, ¿sí? Ese es el punto, o sea, no es nada más votar, sino que te tomaran en cuenta para muchas cosas, incluso para en el momento en que tú puedes votar, pues también puedes ser votada, es decir, también puedes tener acceso a la política, que eso sabemos incluso todavía apenas hoy en día tenemos este acceso a la paridad, ¿no? Y bueno, pues de hecho esta es una fotografía de un grupo de oposición de hombres en contra de las sufragistas, ¿no? Como dato histórico, por ahí de 1920 es esa fotografía. Y bueno, pues Emily Pankhurst es una mujer también muy importante en la historia del movimiento feminista. Ella era londinense y era una militante, además con una familia muy, muy peculiar, porque bueno, era burguesa, literal, pero ella, su esposo y sus hijos eran militantes de movimientos en contra de la esclavitud, en contra del racismo, y sabemos que pues Inglaterra es un país, aparte de históricamente muy racista, y entre los movimientos en los que se metió esta familia, pues estuvo el movimiento feminista con el movimiento sufragista británico que Emily Pankhurst vino a encabezar. Emily Pankhurst, sabemos, y no se trata de que sea aquí examen de primaria, pero sabemos que la Primera Guerra Mundial se da del 14 al 18, ¿no? De 1914 al 18. ¿Por qué es importante el contexto de las guerras mundiales en función del movimiento feminista? Bueno, pues porque nos abrió un panorama, nos abrió la puerta por completo. Como tal, estas son fotografías de esa época, del contexto de la Primera Guerra Mundial. México, pues no tuvimos este tipo de inserción militarizada, por suerte, bélica, ¿no? Más bien a la Primera Guerra Mundial ni a la Segunda, pero bueno, todo esto nos repercutió a nivel mundial. ¿Qué es lo que sucede con los hombres en ese contexto de la Primera Guerra Mundial? Pues los mandan al frente y dejan a los países que entraron en esta guerra mundial
que es donde se dice de una pérdida de 9 millones de personas aproximadamente. Dejaron industrias, porque aparte los hombres que se fueron a la guerra, pues eran los hombres productivos, en edad productiva, ¿no? Entonces dejan industrias, dejan de un día a otro, pues sus trabajos, ¿no? Empleos, autoempleos, qué sé yo. Las mujeres que te dice que la mujer apenas en la Primera Guerra Mundial y se ingresa al mundo laboral, eso es relativo, porque sabemos que en la zona rural las mujeres siempre han trabajado, por ejemplo, en las campesinas siempre han trabajado y simultáneamente, ¿sí? Aparte de trabajar, pues tienen una carga, lo que hoy veríamos como doble jornada, porque se hacían cargo de la casa o se hacen cargo todavía, y crianza de los hijos y encima de todo, pues las labores del campo, por ejemplo, ¿no? Las mujeres en sectores rurales que siempre han trabajado, sí, siempre han existido, pero aquí estamos hablando como de este trabajo, llamémosle, en la industria formal, ¿no? En el ámbito más citadino, pues, y esto es justo, estos espacios que eran únicamente de hombres, de repente se ocupan por las mujeres de un día a otro. ¿Y esto qué es lo que va a suceder? Pues es algo muy importante porque si ustedes recuerdan su primer sueldo, su primer ingreso que hayan recibido, pues, ¿qué sintieron, no? O sea, te sientes, ay, bueno, yo sentí muy bonito. Sientes que lograste algo, que es un esfuerzo, que tiene una recuperación, ¿no? Una remuneración, no nada más económica, sino emocional en muchos sentidos. Entonces, eran mujeres que estaban acostumbradas a estar en casa, que estaban acostumbradas a que el hombre era el que tomaba la decisión en todo. Y de repente ya no está ese hombre, ellas son jefas de la familia y no solo eso, tienen todas las decisiones y tienen ese empoderamiento de lo que implica ganar un sueldo y decidir qué se hace en casa con esos ingresos, ¿no? Entonces, este despunte en 1914 al 18 es por eso, no es fortuito, que aparezca después Emily Pankhurst justo en el cierre de esta Primera Guerra Mundial, porque lo que hacen muchos de estos países es decirle a estas mujeres, pues ya se acabó la guerra, muchísimas gracias, regrésate a tu casa, ¿no? O sea, otra vez de ama de casa. Entonces, bueno, pues de ahí viene, pues obviamente una molestia femenina, no muy grande, de muchas mujeres que empiezan así, no, es que yo pues ya me di cuenta que sí puedo, ¿no? O sea, sí puedo trabajar, puedo llevar mi casa perfectamente. Y aparte como grupo de las mujeres se dan cuenta que podían sacar un país adelante, y no solo uno, todos los países que entraron en guerra. Entonces, esta Primera Guerra Mundial fue un parteaguas muy importante en la construcción del movimiento feminista a nivel mundial. Y entonces de ahí también, justo muchas empresas que empiezan industrias que empiezan también a contratar a algunas mujeres después de esta situación, pues las contrataban con sueldos miserables, ¿no? Así como a los hombres les daban un sueldo del 100% y a las mujeres 50%, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esta situación pues la retoma justo el feminismo socialista que de alguna manera va a empezar a despuntar por ahí. Y bueno, pues mucho se ha criticado, insisto, de que en sí el marxismo no contemplaba a las mujeres y bueno, yo creo que sí no se contemplaban, se veía nada más la explotación como un todo, ¿no? Pero justo las mujeres empiezan a decir no, o sea, digamos, a nosotras no se nos considera en un montón de situaciones como embarazo, lactancia, abortos, todo el tema de la maternidad, ¿no? Y aparte, pues, con un sueldo más bajo, ¿no? Y cubriendo las mismas jornadas laborales. Como tal, las mujeres, pues, empiezan a apoyar a las sufragistas, pero también existe, como eran mujeres socialistas, empieza a existir así como así, pero es que ustedes son clasistas, ¿no? Entonces sí empieza a haber divisiones en el movimiento feminista, pero al final de cuentas a nivel mundial, pues sí existe, empieza a haber estas conferencias internacionales precisamente para tener un diálogo, ¿no? Y para poder, pues concretar una agenda feminista, es lo que hoy lo conocemos como agenda feminista, ¿no? O sea, ¿qué es lo que necesitamos como mujeres? Pues ahí sí de todo el mundo unirnos y repensar y luchar, ¿no? Entonces, bueno, pues
como tal, llega la Segunda Guerra Mundial en todo este contexto y lo que vamos a ver del 39 al 45, pues es justo una masacre mundial terrible. Se calculan de 50 a 70 millones de muertes. ¿Por qué es importante estos datos? Pues porque todos esos número de millones de familias, por decirlo así, pues fueron familias donde un hombre se literalmente iba a la guerra o moría. Imagínense si estos son los que murieron, todos los que no. Sabemos que muchas personas regresaban lisiados y demás. Entonces, nuevamente las mujeres ocupan los puestos laborales que se habían dejado en la Segunda Guerra Mundial. Y nuevamente, pues, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tenemos la misma situación, ¿no? Se desea que la mujer regrese a casa. Y entonces aquí vamos a ver una resistencia ya mayor a ese retorno a casa, a ese retorno a, pues, las que quieran regresar, que regresen. Empieza a haber toda esta discusión. Y bueno, pues de aquí, con tantos millones de personas que fallecen y sabemos todo lo que pasó en el Holocausto y demás, pues surge toda la necesidad de a nivel internacional hablar de los famosos derechos humanos universales que se crean el 10 de diciembre del 48, y es justo posterior a la Segunda Guerra Mundial. En este contexto las mujeres participan, sí. De hecho, Eleanor Roosevelt encabeza, por decirlo así, esta fracción, ¿no? De mujeres. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que pasa lo mismo que en la Revolución Francesa. Se consideran las mujeres como un grupo, como un todo dentro de los derechos humanos, y entonces vamos a ver que muchas mujeres empiezan todavía a repensar, pues necesitamos ahora sí ser ciudadanas, ahora sí tener voto, ahora sí, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una situación en la que deseaban las mujeres ser, incluso poder divorciarse, por ejemplo, ¿no? O empieza a surgir una agenda feminista de la sexualidad de la mujer muy importante sobre los cuerpos de las mujeres, que generalmente, bueno, pues como tal la sociedad pues no permitía, ¿no? Una libre, digamos, toma de decisiones en muchos sentidos, ¿no? Para muchas mujeres no había opción de si te casas o no, no había opción de decir no quiero tener hijos. O sea, hoy en día eso, incluso todavía en algunos contextos y algunas familias puede causar incomodidad, ¿no? De molestia, pero bueno, o sea, en ese contexto era todavía menos, ¿no? Entonces, posterior a esta situación de la Segunda Guerra Mundial, lo que vamos a ver es una agenda feminista muy distinta, y también a retomarse lo que son los derechos humanos en función de la mujer, ¿no? Así como bueno, o sea, sí se habla de los derechos humanos, etcétera, pero ¿y qué con nosotras, no? Como que los derechos humanos en ese momento se llevaban más al ámbito de lo masculino. Y de ahí, bueno, empieza a haber una lucha o digamos, un movimiento feminista muy importante, donde van a retomar justamente los derechos humanos en función de lo que las mujeres también, o así que el reconocimiento de sus propios derechos, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la no discriminación, ¿sí? Eso es algo que por ser mujer simplemente, y que tiene que ver con la violencia de género en contra de las mujeres, o que se puede obtener gracias a la perspectiva de género, pues por el hecho de ser mujer, muchas veces se recibe discriminación. Entonces era retomar esos derechos humanos, ¿sí? Como para repensarlos y exigir, ¿no? Demandas. Y demandas de igualdad también, ¿no? De igualdad, porque se habla de igualdad, pero muchas veces pues eso no existía en muchos ámbitos. Y bueno, pues, ¿por qué se les da universales? Pues porque se considera que como tal, cualquier ser humano, no importa de qué país sea, de qué contexto cultural, cualquier ser humano, hombre, mujer, de la edad que sea, en teoría, tiene los derechos de esos 30 artículos, por decirlo así, de los derechos humanos, simplemente por el hecho de ser un ser humano. Entonces, ahí sí ya no estaría como en discusión, ¿no? Y bueno, pues como efecto dominó, es muy interesante ver así luego a nivel mundial cómo se fue dando el voto femenino. En América Latina nos llegó un poquito después,
pero digamos que sí empieza en Europa desde 1920, en algunos países empiezan ya a tener voto femenino. También, bueno, hay algunos estados, ¿no? De algunas entidades, ¿no? En algunos países donde se adelantan, pero como tal el país en conjunto, pues, es literalmente, digamos, por ejemplo, en Argentina, en 1951, ella es Eva de Perón, que de hecho en el lecho de muerte, ella estuvo luchando mucho por el voto femenino en Argentina y pues logra votar a punto de morir. Incluso se decía que ella quería ser presidenta, ¿no? Y realmente creo que así por ahí iba la cuestión. Eso fue algo que provocó que en Argentina muchísima oposición masculina quisieran que ella llegara. Bueno, que se otorgara el voto femenino. En el caso de Argentina, porque es importante, pues porque una vez llegando también a toda América Latina empieza como que hay países que son emblemáticos, ¿no? Y uno de ellos sí es Argentina, otro de ellos es México, por supuesto, para muchos otros países. Aquí en México se consolida en 1953 como tal el sufragismo. Esas son fotografías de esa época. Hay unos periódicos muy interesantes a quien les interese, incluso en YouTube por ahí también hay algunos documentales muy interesantes, la verdad, del voto femenino en México, vale la pena a veces verlos porque es muy ilustrativo lo que mencionaban los políticos, lo que mencionaban, que mencionaban en los periódicos, los encabezados, y de verdad sí se consideraba que las mujeres pues no teníamos la capacidad para pensar realmente, para reflexionar, la inteligencia, ¿no? Sería para poder emitir un voto, entonces lo veían como algo peligroso, ¿no? Porque decían, bueno, es que les estamos otorgando a la mitad de la población la opción de votar y quién sabe por quién van a votar, ¿no? O sea, las van a manipular, ¿no? Había como por ahí toda una creencia. De hecho, por ahí, cuando uno ve historia en México del voto femenino, sí se dice que en su momento el PRI sí utilizó un poquito el voto femenino para ganar algunas elecciones. Puede ser, pero lo que sí sucedió fue que a la larga, ¿no? Pues se lograron muchísimas cosas. Y bueno, estas son algunas otras de las imágenes aquí en México del voto, que son así como históricas, ¿no? Y bueno, pues el neofeminismo en los años 60 y 70 como tal, pues es un movimiento que ya va a ser más teórico. Vamos a ver algunas feministas que leemos aquí a muchas feministas que obviamente son de otros países, sí. Yo creo que hay que leerlas, hay que conocer todos los tipos de feminismos que se han ido construyendo a nivel mundial, pero es muy importante pues consolidar en México una propia teoría, y bueno, por ahí tenemos a Marcela Lagarde, que es una feminista muy destacada, la misma Marta Lamas con digamos, los debates que han habido, pero bueno, es justo también parte de construir una teoría feminista propia de nuestro contexto cultural, creo que es algo que hace falta. Y bueno, de todas maneras, retomamos o tenemos que leer muchas veces cuando estamos en estos temas a otras feministas de otros espacios, de otros contextos, porque en conjunto todos esos feminismos han venido a consolidar uno solo. Entonces, algunos de los libros más destacados, pues es del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, aparte una mujer súper inteligente, realmente muy inteligente. Este libro fue un despunte muy importante a nivel teórico de lo que es el movimiento feminista. Betty Friedan también, Betty Friedan como tal tuvo una obra muy importante llamada La mística de la feminidad en 1963, donde va a analizar a base de una encuesta a muchísimas miles de mujeres en Estados Unidos. Ella era psicóloga y era terapeuta y se empieza a dar cuenta de un cuadro de depresión, de ansiedad e incluso de alcoholismo y tabaquismo en mujeres que estaban en casa, casadas en esos contextos de los 50, 60, y que es posterior a la Segunda Guerra Mundial además, y que no eran felices, ¿no? Finalmente había una infelicidad en el ámbito, digamos, familiar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no eran felices en su matrimonio,
era difícil, complicado pues admitirlo. Y bueno, pues Betty Friedan como tal es también una mujer que es un parteaguas en la agenda feminista. Es algo muy importante lo que ella va a destacar con una investigación además muy importante, ¿no? Y bueno, pues como tal, de ahí va a surgir el movimiento feminista radical y lo que es la feminista, el movimiento feminista radical, de ahí surge, que es muy importante también, y van a hablarse mucho de las feministas que son políticas y como tal las feministas. Ese es el libro de la mística de la feminidad, es el libro que les comento. Como tal, Betty Friedan lo publica en el 63 y gana un premio Pulitzer en el 64. Y había un capítulo que era muy importante que se llama El malestar, que no tiene nombre justo, porque él ya lo que empieza a ver en terapia, primero lo veía en terapia y luego hace una encuesta así masiva, para determinar pues que las mujeres no eran felices en esta mística de la feminidad que estaba haciendo pues la cultura estadounidense. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial viene un despunte en la tecnología. Aparecen lavadoras, licuadoras, planchas, todo eso no existía, ¿no? ¿Cómo se llama? Lavadoras, que es una maravilla hoy en día, ¿no? Pues no existían. Entonces, en Estados Unidos, que es el país del consumismo número 1, empiezan a sacar una serie de anuncios, pues ahora sí que políticas públicas de tú eres una mujer moderna, ¿no? Y como mujer moderna, pues disfrutas de esta tecnología, la sabes usar, y entonces en la noche te arreglas súper guapísima para casi una Marilyn Monroe para recibir a tu marido, ¿no? Entonces había como una fuerte política para que las mujeres desearan casarse, tener hijos, pero ser mujeres modernas, ¿no? Y no entrar en el ámbito laboral. Entonces lo logran a partir también de muchas, digamos, de un impulso muy grande, porque sí, ahora sí que desde las políticas públicas, insisto, y todos los anuncios y demás, y lo que empieza a ver Betty Friedan es que todas esas mujeres que tenían esa vida idealizada, muy americana de esos contextos de los 50, 60, pues estaban en una verdadera depresión y no otra cosa. Y como tal, bueno, pues de aquí empieza a hablarse entonces a partir de Betty Friedan, con toda su investigación, de varios puntos que ya serían parte del nuevo feminismo, ¿no? Como tal, hay contradicciones en un sistema que tiene su legitimación en la universalidad de sus principios, pero que en realidad es un sistema sexista, racista, clasista e imperialista, como se le llama, ¿no? ¿Cuál es parte de esta agenda feminista que empieza a surgir en Estados Unidos y Europa a finales de la década de los 70? Pues como tal es la redefinición del concepto de patriarcado, porque este concepto como tal no se había definido a nivel conceptual como tal, como lo tenemos hoy en día, sobre todo el análisis del origen de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo, que ese es uno de los temas también que la agenda feminista va a tomar muy en cuenta, el trabajo doméstico, que hoy en día hablamos, primero se hablaba de la doble jornada y creo que ahora hasta de la triple con el online, ¿no? Y no es broma si se está hablando un poco ya de esto. El tema de la sexualidad, ¿por qué es importante el tema de la sexualidad en la agenda feminista? Pues porque se entra ahí el divorcio, la virginidad, este tema de la anticoncepción, ¿no? La libertad para decidir tener hijos, el aborto. Híjole, no, es que el tema de la sexualidad es muy importante en cuanto a la agenda feminista, en cuanto a la violencia de género que históricamente se ha llevado hacia la mujer, ¿no? De hecho, todavía hoy en día, si pensamos en la trata de personas, está principalmente la sexual. ¿Quién es la víctima? Pues la mujer, mucho más que los hombres. O sea, los hombres solamente los niños y muchísimo menos. Si vemos en el tema de violación sexual, todavía los datos son altísimos hacia las mujeres, no hacia los hombres. Acoso y hostigamiento sexual, ¿a quién principalmente se acosa en los ámbitos laborales y estudiantiles? A las mujeres, mínimamente a los hombres. Entonces, el tema de la sexualidad sigue muy vigente en la lucha y en el movimiento feminista hoy en día.
Bueno, y la reformulación de la separación del espacio público y privado a partir de lo personal es lo político, que eso es algo que va a ser muy importante en los años 70. Bueno, como tal, pues se produjo la primera gran escisión dentro del feminismo, porque sí hay, por supuesto, que ha habido divisiones, debates, ¿no? Esto no quiere decir que las mujeres no se puedan poner de acuerdo. Como tal, el feminismo, el movimiento feminista lo que pretende, pues es que las mujeres vivan una vida libre de violencia, ¿no? Así de en plan. De ahí, claro que existen matices culturales y existen pues necesidades y demandas propias de cada cultura. Eso es lo más importante entenderlo, ¿no? Y como tal, pues va a haber, sí, va a haber una decisión fuerte entre el feminismo radical y lo que sería el feminismo francés, ¿no? Sobre todo. De hecho, todavía recientemente, pues, con el famoso Me Too, pues se vio este despunte de este debate feminista, ¿no? Ahora, ¿los debates feministas son importantes? Sí, yo creo que sí es importante conocerlos, conocer las diferentes posturas. Me parece que es importante para poder tener incluso una postura, conocer las demás. Bueno, yo lo que invito es a que no minimicemos a otro feminismo en el que nosotras no estemos muy de acuerdo, ¿no? Simplemente son demandas distintas hacia el mismo objetivo, ¿no? Que es desmantelar el patriarcado, ¿por qué no, no? Sabemos que es, como dice Gerda Lerner, que es una feminista muy importante, el patriarcado finalmente es un concepto histórico, o sea, puede cambiar, sí, y ha venido cambiando muchísimo. Entonces, digo, ya las mujeres estamos en una situación muy distinta que hace 100 años, o sea, eso ha sido un avance muy grande, que todavía falta, sí, por eso todavía tenemos una agenda feminista que pensar, ¿no? Y que ponernos de acuerdo. Todavía, desgraciadamente, de hecho, aquí en México tenemos un país en el que el feminicidio es altísimo, ¿no? Ya eso es un indicador muy importante de que todavía hace falta trabajar mucho la violencia de género en contra de las mujeres desde el área preventiva, ¿no? Con las y los menores, yo creo que esa es una parte muy importante. Trabajar el respeto, por ejemplo. Pero bueno, eso no quita que sí hay debates, por supuesto, por ejemplo, el tema de la prostitución o trabajo sexual. Hay diferentes tipos de feminismo, cómo lo van a conceptualizar, ¿no? Y cómo van a visibilizar las necesidades de ese tipo de problemáticas, ¿no? Porque no deja de ser una problemática social, ¿no? Pues para muchas mujeres, además. Entonces, bueno, pues como tal, estas son las feministas radicales que encabezan en los años 70, sobre todo. Por ejemplo, violación, Susan Brown Miller es la que está con el paraguas, es la que encabeza, justo conceptualiza la importancia de trabajar la violación desde una perspectiva de género y viéndolo como una violencia hacia las mujeres, ¿no? El acoso sexual lo va a trabajar Catherine McKinnon, que es una abogada súper inteligente, es la que está abajo, y ella todavía vive. De hecho, en YouTube hay algunas entrevistas a ella muy interesantes, y ella va a conceptualizar justo el acoso sexual como un delito, ¿no? No se visibilizaba así. Creo que la lucha de estas mujeres que son radicales fue muy importante también a nivel mundial, todo lo que nos pudo proporcionar de defensa jurídica, ¿no? En todos los países. Después estaría en pornografía Andrea Dworkin, que ella, bueno, hizo un trabajo incluso muy militante en Estados Unidos, recuperando como testimonios de mujeres que habían estado en la prostitución y en la pornografía, e incluso pornografía bien remunerada, y cómo finalmente habían sido muy violentadas, ¿no? No era nada más de, ay, gané mucho dinero y yo hice porque quise, sino ella empieza a demostrar cómo esas mujeres también son sumamente violentadas y como que rescataba sus testimonios, ¿no?
Y bueno, pues como tal, este es parte del debate feminista ya desde ese entonces y continúa en gran medida, pues es con el feminismo francés, ¿no? Que insisto, se visibilizó mucho con el Me Too y mucha gente decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, no se entienden, ¿no? Que pues sí, históricamente hablando tienen posturas muy distintas, ¿no? En el feminismo francés, ella es Elizabeth Badinter, una filósofa feminista también, desde mi punto muy inteligente y muy interesante sus libros. Ella va a criticar también este victimismo estadounidense, así le nombran las francesas, ¿no? Dicen, no hay que victimizarse tanto, hay que empoderarnos más, ¿no? Entonces, bueno, pues son posturas distintas del feminismo, de los feminismos, que a veces vale la pena conocer, pero que al final de cuentas, pues todas estas mujeres van caminando hacia un mismo objetivo. Incluso tenemos el feminismo indígena, tenemos un feminismo musulmán y bueno, obviamente no van a ser las mismas necesidades de una mujer francesa que las que tengamos aquí en México, ¿no? En una población indígena. O no va a ser las mismas necesidades y sobre todo necesidades en una agenda feminista, en un movimiento feminista de una mujer clase mediera, de una mujer burguesa justo de Europa, ¿no? Entonces sí, de todas maneras yo pienso que no hay que desechar toda esta teoría, vale la pena conocer hay cosas que se pueden retomar que creo que son muy interesantes. Insisto mucho, creo que sí falta mucho construir aquí en México un tipo de, pues sí, de teoría propia, ¿no? Y eso no quiere decir que, insisto, Marcela Lagarde es increíble, pero hacen falta como más feministas que le entren a esta parte teórica. Y bueno, pues la demanda de igualdad de sueldo es una de las políticas actuales. Todavía hay espacios donde hay mujeres que ganan menos que los hombres, y eso es real. La violencia política, que ya la tenemos en nuestra Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hace falta ahora también que se haga realidad, ¿no? La violencia obstétrica también, que eso se ha visibilizado en décadas recientes. La política de guarderías públicas, ¿no? También eso es algo muy importante sobre todo para que las mujeres puedan desenvolverse en el ámbito laboral y también de estudio, ¿no? Académico. Castigo a las violencias sexuales, tales como el acoso y hostigamiento sexual, que yo creo que eso es algo que sí hemos visto recientemente ya de manera más, pues sí, más importante, ¿no? Muchas jóvenes en el ámbito, sobre todo estudiantil, han justo tomado acciones al respecto, ¿no? Cada vez hay más instituciones con unidades de género que amparan a mujeres que viven este tipo de violencia sexual, ¿no? Y bueno, se ha hablado del feminismo de Estado también, ¿no? Es decir, como el Instituto Nacional de las Mujeres se les ha criticado también por pocas acciones. Yo creo que también vale la pena destacar lo bueno que sí se ha hecho, pero sí también podríamos ser críticas, ¿no? De lo que falta por hacer desde este feminismo institucional. Bueno, pues no sé qué otras tendencias agregarían ustedes o necesidades agregarían ustedes. Yo creo que eso es lo interesante de repensar, ¿no? Este impacto que ha tenido en la sociedad el hecho de que existe este tipo de violencia de género a nivel histórico, ¿no? Y repensar como qué sería lo que nos hace falta todavía hacer o trabajar, ¿no? Y bueno, pues yo con esto terminaría. Les agradezco mucho su escucha y también iba a decir su participación, algunos comentarios que hicieron, y pues muchas gracias.